Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. Vamos a tirar del hilo de una escena, aunque en realidad son dos, que ya llevan tiempo, pero que ha cobrado importancia recientemente gracias al capítulo 1015 del anime y la barbaridad que han hecho con el momento en el que Yamato y Ace hablan de los sueños de Luffy y Roger. Lo primero en lo que nos podemos fijar es que en los subtítulos dicen que la frase donde Roger y Luffy manifiestan el mismo sueño comienza por «yo seré» o «yo voy a...», y eso hace que lo primero que pensemos la mayoría es que se refieren a ser el rey de los piratas. Pero, ya pensándolo mejor, aunque eso sí lo podría decir Luffy, no tendría sentido que lo dijera Roger, ya que ese título no existía entonces y se lo pusieron los demás tras conquistar la Grand Line. Además, ¿por qué nos iban a ocultar la vez 147 que Luffy dice que quiere ser el rey de los piratas? Pero se entiende la confusión de los traductores, pues en el original japonés la frase empieza por ore wa, que básicamente es yo, y la partícula que marca el tema de la frase, y claro, aparece la típica frase de Luffy que ha repetido constantemente para dejar claro cuál es su objetivo. Kaizoku Oni ore wa naru. Este Orewa suele ir al principio, y ya le preguntaron a Oda en un SBS sobre el orden inusual de la frase. Contestó que simplemente le parecía que quedaba mejor. Kaizoku Oni, en rey de los piratas, Orewa, yo, Naru, me convertiré. Pero en realidad no nos dice nada. De hecho, los sueños de Sabo y Ace también comienzan con ese Orewa. Así que, habiendo dejado esto claro, pues lo dicho, cualquier cosa puede caber aquí. Por lo tanto, la mayor pista que tenemos son las dos conversaciones en sí, que con casi 400 capítulos de diferencia entre ellas, Oda quiso dejar clara la similitud. Estas son las viñetas donde Roger y Luffy dicen sus sueños, con el Orewa y el silencio en el resto de sus frases con dos mini viñetas. Luego pasamos a la reacción inmediata de los dos a los que se lo cuentan tras oírlo, con no solo idénticas expresiones, sino que Oda se ha preocupado de poner tiritas en las narices de Oden y Sabo y vendas en las frentes de Shirohige y Ace de forma similar. Pasando a las reacciones posteriores en las que Shirohige y Sabo se ríen y Oden queda muy sorprendido. Y aunque Ace le dice a Yamato que los dos se rieron, Ace reacciona de forma similar a Oden y además también le dice que no se ría, que él cree que puede hacerlo. Los diálogos también son similares. Roger concluye que cuando consigan llegar a la última isla se convertirán en la mejor tripulación pirata del mundo, en nombre y realidad. Y entonces yo... Es decir, el sueño viene como algo que hará después de haber llegado a la última isla. Mientras que Luffy entra cuando Ace acaba de explicar su sueño diciendo que su nombre será conocido en todo el mundo, diciendo, pues yo... Y luego tenemos la reacción posterior, con las risas de Roger y Luffy y las de Sabo y Shirohige con la estupefacción de Ace y Oden. Luego, Shirohige dice, ¿pero qué dices? Y es Ace el que dice algo parecido, aunque con otras palabras, más literalmente sería algo como no piensas lo que dices. Luego Shirohige dice el nombre de Roger y en el otro caso es Sabo el que dice el de Luffy. Luego es cuando Shirohige dice que es algo de niños y como eso no se puede decir en el caso de Luffy porque ya es un niño, Sabo dice que está deseando ver cómo será su futuro. El anime nos muestra todas las reacciones conjuntamente de forma sublime en el mencionado capítulo 1015. Esto nos deja un puzzle en el que hay que colocar una pieza que encaje con lo que tenemos. La misma pieza para los dos grupos de 3 paneles. Según parece, la teoría que actualmente tiene más fuerza es que ese sueño común es una gran fiesta, la más grande del mundo o de la historia. Pero siento decir que para mí esa pieza no acaba de encajar. Sí que podría caber en las reacciones de Sabo y Ace, bueno, en la de Ace no tanto, pero no me parece encajar en las de Shirohige y sobre todo en la de Oden. Y me explico. En su discurso en Marineford, Shirohige deja claro que tiene conocimiento sobre el siglo vacío y la guerra que está por venir, ya que la menciona directamente al gobierno mundial, así que sería extraño que le pareciera una chiquillada o una locura la celebración tras ganarle esa guerra al gobierno mundial. Pero podemos entender que lo supo después, que Roger se lo dijo después de venir de Loftel y por lo tanto no lo sabía en esa escena. Aún así, tenemos la de Oden, que es la reacción más diferente. Una fiesta, por grande que sea, ¿os encaja con ese impacto en él?
Se queda tan impresionado que decide dejar a Shirohige e irse con Roger, e incluso lo destaca en su diario, y si esto nos parece suficiente tenemos otra cosa. Eso significaría que Roger no cumplió ese sueño, algo que dijo que haría tras llegar a la última isla, y llegó a ella e incluso le puso nombre. Y Oden tampoco pudo impresionarse con verlo hecho realidad, y sin embargo Oden está muy satisfecho con la experiencia al volver de Loftel y ya pasa página y piensa en lo que le toca hacer en Wano. Esa reacción a mí no me cuadra, yo creo que Roger debió cumplir su sueño y Oden lo experimentó. Yo no digo que no vaya a haber una gran fiesta cuando se derrote al gobierno mundial, por supuesto que la habrá. En casi todos los arcos la hemos tenido y la gente que ha sido salvada por las acciones de los Mugiwara lo han celebrado. Precisamente esto es otro punto en contra. Sabemos que va a ocurrir y si algo parece claro es que Oda nos quiere ocultar y al mismo tiempo crear hype sobre ese sueño. Seguramente para no estropearnos una sorpresa futura, así que no encajaría algo que ya damos por hecho que pasará, ¿no? Para mí, un proyecto que puede impresionar a alguno y hacer reír a la mayoría tiene que ser algo muy fantástico. No le voy a dar muchas vueltas ni a plantear múltiples opciones, voy a ir directamente a lo que me encaja. Si nos hemos de basar en las reacciones, tenemos que buscar un proyecto que provoque risas en la mayoría e impresione a unos pocos, y estamos de enhorabuena porque no tenemos que buscar muy lejos. Ya hemos visto esto en One Piece. Todos recordaremos cómo la intención de Luffy de ir a la Isla del Cielo provocó una enorme burla en el bar de Yaya, mientras que solo unos pocos se lo tomaron en serio. Incluso también se dedicaron 2 viñetas similares para Luffy y Roger, contando lo que querían hacer. Así que, si tomamos esto como una pista que nos han dejado y dado que estamos tratando con los sueños de los 2 reyes de los piratas, deberíamos buscar algo que suene todavía más fantasioso que ir a una isla en el cielo. Bueno, pues entre las múltiples posibilidades que pueda haber aquí, no sé, la Isla Esmeralda, el infierno, Nueva York. Fuera bromas, en el mundo de One Piece Nueva York es la más descabellada de todas, ¿verdad? Pues yo creo que podemos colocar un lugar que también era descabellado en nuestro mundo real y al que también se consiguió llegar, la Luna. Algo así me encaja con que Sabo, Ace y Shirohige reaccionen como que han escuchado un disparate, y Oden, que escapó de Wano para conocer lugares sorprendentes, alucine y quiera sumarse a ir allí. También encaja que Roger justo lo diga para culminar su explicación sobre que una vez que hayan conseguido reunir los Road Poneglyphs y lleguen a la última isla, se convertirán en la tripulación pirata más famosa del mundo, y dice ese "entonces yo", es decir, su sueño es algo que sigue a haber completado su viaje por el mundo. De forma similar, Sabo dice su sueño, Ace dice que se convertirá en un gran pirata y que su nombre será conocido en el mundo entero, así que también cuadra que Luffy suba un escalón y diga que va a ir más allá del mundo. También cuadraría que dijera algo como que su nombre lo conocieran hasta en la luna, pero eso ya estaría cumplido, ¿no? Con Enel allí. Pero no es solo que encaje con las conversaciones, es que ya nos han dejado indicios de que seguramente iremos con los Mugiwara a la luna. Hace tiempo que nos han mostrado cómo ir, así que si nos han dejado esa información, ¿no sería lógico que se usara? Por un lado, tenemos que en la mini-historia mostrándonos las peripecias de Enel cuando llega a la luna, nos vamos un momento abajo para conocer unos androides que no aportan mucho más que, por un lado, presentarnos a un doctor que sabe construir los mismos androides que hay en el satélite, y por otro, enseñarnos cómo es posible llegar a la luna en globos. Luego, una vez allí, no aportan demasiado a la historia con Enel, ya que este habría encontrado las ruinas de la ciudad y el ejército de autómatas igualmente, pero en los murales que se queda observando Enel también nos muestran cómo los globos sirven igualmente para volver. Tenemos esto por un lado, se puede ir a la luna con globos. Y luego, en la presentación de Kaido vemos cómo el Yonko se tira desde una isla del cielo y como el que no quiere la cosa, nos indican que es la antigua terminal de globos. La terminal se ve deteriorada por el paso de los siglos, pero nos dejan claro que hay globos de sobra para usar. Es decir, tenemos el cómo llegar y desde dónde. Esta escena parece indicar que Kaido puede conocer esto también, ya que visita ese sitio. Y Urosh, el supernova que Oda se deja para el final porque seguramente tiene demasiada información sobre el reino antiguo, como para que la comparta ahora. Pero entonces, ¿esto significa que Loftel está en la luna? Pues no necesariamente. A mí particularmente me sigue pareciendo mejor opción que Loftel esté en la Red Line, en las antípodas de Mary Joyce, como ya dije en un vídeo. Roger llegó a la que se consideraba la última isla, Lodestar, y se encontró con que no era la que buscaba, pero sí era la última, pues el logpost ya no indicaba más.
Sí, aquí también encajaría que Loftel estuviera en la luna, la verdad, pero eso no me acaba de cuadrar con los 4 Red Poneglyphs y con que Kaido y Orochi parezcan saber cómo ir, y Enel ya esté allí. Yo solo digo que no tiene por qué ser necesariamente así, puede ser una visita que se haga antes o después de Loftel. Ciertamente un viaje así ayudaría a entender la historia del Gran Reino y lo que sucedió durante el siglo vacío, y sabemos que los piratas de Roger adquirieron ese conocimiento y que los Mugiwara también lo harán. Sea lo que sea ese sueño, Yamato lo sabe y Momonosuke lo sabrá si no lo ha leído ya. Kaido parece saber sobre la luna y cómo llegar, y me extrañaría mucho que Kin no lo supiera. Y yo, que defiendo que tiene mucho más sentido que Toki no esté muerta, añado otro personaje más con mucha información para esa etapa post-Onigashima que parece que va a comenzar ya mismo. ¿Podría ser ese el acto 4? Da igual, así que tiene pinta de que no falta mucho para que nos revelen información sobre la luna y el reino antiguo, y si ese es realmente el sueño o no. Yo por mi parte espero que os haya gustado esta teoría y si es así, pues seguramente nos encontremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!